Adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911. Policía. El 15 de julio de 2025, justo antes de las 9:30 de la mañana, en el condado de St. Louis, Minnesota, Estados Unidos, una pesadilla se desencadenó en Heritage Road. Los agentes respondieron a una llamada por incendio provocado, pero lo que encontraron fue mucho peor que las llamas. Un hombre, Adam Clinton Wolf, de 57 años, fue visto moviéndose entre casas en llamas, incluyendo la suya, mientras conducía una cortadora de césped, armado con lo que parecía ser un rifle. Piensa en eso por un segundo: fuego, destrucción y un hombre dando vueltas en una cortadora con un arma. Mail, mail, mail! Mail, mail, mail! Un bombero que intentaba apagar el fuego escuchó disparos. Luego llegó un oficial, también recibió disparos. El enfrentamiento se intensificó. Los agentes finalmente localizaron a Wolf y lo que siguió fue un intercambio violento de disparos. Wolf fue baleado. Colapsó. A pesar de los intentos por salvarlo, murió en el lugar. I'm covering too. You guys check yourself and then swap with us. To the houses. Show me your hands! Show me your hands! Put that down! Stop! Hold fire! Los oficiales recuperaron un arma estilo escopeta, casquillos gastados y armas improvisadas. Un hombre perdido en la locura, vecinos conmocionados, oficiales arriesgándolo todo. Momentos como estos nos recuerdan, el caos puede llegar silenciosamente, en una calle tranquila, cualquier mañana. Mantente atento para más momentos impactantes. Suscríbete hoy. We need to check up there for the... El 27 de diciembre de 2021, cerca de las 1:44 de la tarde, en el condado de Bibb, Georgia, Estados Unidos, un agente registró una camioneta Ford Ranger viajando a 90 millas por hora en una zona de 70 millas por hora. Lo que comenzó como una parada rutinaria se convirtió en una persecución peligrosa a alta velocidad que terminó en metal retorcido y confesiones aleccionadoras. Cuando el agente activó las luces y la sirena, el conductor no se detuvo, en cambio, aceleró e intentó salir de la autopista, solo para ser bloqueado por un camión semi. Forzado a regresar a la carretera, la Ford Ranger zigzagueó peligrosamente entre el tráfico. Cuando la persecución se acercó a una zona de construcción, el agente tomó una decisión en una fracción de segundo. Ejecutó una maniobra pita a alta velocidad. La Ford Ranger perdió el control, giró varias veces y se estrelló por un terraplén. El conductor, Joseph Salas, sobrevivió asegurado por su cinturón de seguridad, con dolor y lleno de arrepentimiento. Admitió haber estado bebiendo, temía perder su trabajo y se sometió a un análisis de sangre. Fue arrestado por conducir bajo la influencia y otros cargos. Su camioneta quedó destrozada, pero peor aún, su vida, al menos por ahora, descarrilada. El 8 de febrero de 2024, aproximadamente a las 10:47 de la mañana, en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, una cámara de vigilancia de la ciudad captó más que solo tráfico. En Beatty's Ford Road, detectó algo mucho más peligroso: un hombre ocultando y manipulando un arma de fuego a plena luz del día.
El Centro de Crimen en Tiempo Real de la CMPD alertó a las unidades de patrulla cercanas. Cuando los oficiales llegaron, observaron una presunta transacción de drogas que involucraba al hombre armado, identificado más tarde como Timothy D'Angelo Moore, de 33 años. Tan pronto como se acercaron, Moore huyó. Pero lo que hizo a continuación lo escaló todo. Tintin. What's up, bro? Hey, come here a second. Stay down. Los oficiales dieron órdenes repetidas para que Moore mostrara sus manos. Mientras huía, Moore sacó un arma de fuego de su cintura y se tiró hacia los oficiales. En ese instante, un oficial percibió una amenaza mortal y disparó un solo tiro. What's up, bro? Hey, come here a second. Stay down. Shots fired. Moore colapsó, herido pero vivo. Los oficiales se apresuraron a prestarle ayuda y fue llevado al hospital con heridas que no ponían en peligro su vida. Tras ser dado de alta, Moore fue acusado de múltiples delitos, incluyendo posesión de un arma de fuego siendo un delincuente. Ahora está fuera de la cárcel, pero sus elecciones están grabadas en el registro público. Don't stand up. Let's go to the car then. His phone's right there. Mag right there. Will you watch the mag, Sarge? El 1 de junio de 2024, alrededor de las 9 de la noche, en Anderson, Indiana, Estados Unidos, un servicio de orden de arresto rutinario se convirtió rápidamente en una situación de vida o muerte. Los agentes fueron enviados a arrestar a Ochoa Harrison, de 44 años, buscado por violar la libertad condicional relacionada con condenas previas por violencia doméstica y sexual. Is this him? Yeah. Put your hands on the wheel! Put your hands up! Hands on the wheel! Do it now! On the wheel! Put your hands on the wheel! Los agentes localizaron a Harrison en un vehículo estacionado en Fairview Street. Le dieron 18 órdenes verbales para que mostrara sus manos. Harrison respondió de manera errática, permaneciendo en el teléfono, haciendo movimientos sospechosos y negándose a abrir el auto. Era como ver una tormenta formándose detrás de un parabrisas silencioso. Unlock the car. Put your hands up! You're gonna get your hand out of your pocket! Put your hand out of your pocket! You have a warrant. You're going to jail. Get out of the car now. Cuando Harrison alcanzó su bolsillo nuevamente, un agente gritó: "Saca la mano del bolsillo". En segundos, Harrison levantó una pistola y la apuntó hacia los oficiales. El agente Brizendine disparó 10 veces, acertando a Harrison 7 veces. El momento de la decisión duró menos que un latido. Bad crossfire. He's reaching the pocket. Get out of your pocket! Stop! Ready? Bad crossfire. You ready? Reaching the pocket. Get out of your pocket! Stop! Put your hands up! Put your hands up! Los agentes se apresuraron a prestar ayuda. Harrison fue llevado al hospital, pero fue declarado muerto. Una autopsia reveló múltiples heridas de bala, una directa al corazón. Se recuperó una pistola semiautomática del asiento delantero. La investigación continúa, pero una cosa está clara: la vacilación podría haber costado vidas. El 10 de diciembre de 2024, a la 1:44 de la tarde, en la carretera 67, Estados Unidos, un Dodge Challenger blanco captó la atención de un agente por circular en el carril rápido, demasiado lento. Pero esto no se trataba de un conductor perezoso. Momentos después, se convirtió en una persecución a alta velocidad. El conductor, Gunterius Gordon, señaló como si fuera a detenerse, luego pisó el acelerador a fondo. Las velocidades rápidamente superaron las 100 millas por hora. El agente empujó su patrulla a 139 millas por hora para seguirle el paso. Gordon zigzagueó entre el tráfico, usando el arcén derecho como un carril. A 126 millas por hora, el agente inició una intervención táctica de vehículo. El Challenger giró y chocó contra la barrera de cables. Gordon saltó del vehículo, ignoró las órdenes y huyó a pie, un fuego peligroso que se extendió al borde herboso de la carretera.
El agente lo persiguió, lo derribó y luchó con Gordon en el suelo. Pero Gordon se resistió hasta que un ciudadano que pasaba, Stacy Bunch, detuvo su auto y saltó para ayudar a sujetar a Gordon. Con la llegada de refuerzos, Gordon fue arrestado. Los cargos: posesión de drogas, huida, resistencia al arresto y más. Mantente atento para más momentos impactantes. Suscríbete hoy. El 3 de octubre de 2024, a las 5:01 de la tarde, en Hollywood, California, Estados Unidos, oficiales de la División de Patrulla de Hollywood fueron enviados a un reporte de un hombre con un arma cerca de una piscina pública. Lo que encontraron fue confusión, adrenalina y un casi desastre. Hi, there is what appears to be a gentleman that has dark hair, black top, black shorts, that is on Lexington and Cole, and he's sitting outside behind the slide area of the pool, and a lot of the parents have said that he might be brandishing what looks like a gun, but we're not too sure if it's fake or real. Los oficiales avistaron al sospechoso, identificado más tarde como Daryl Morgan, caminando tranquilamente por la acera, con un objeto guardado en su cintura. Le dieron órdenes verbales, pero Morgan corrió. Luego, desapareció momentáneamente. Con la ayuda de una unidad aérea, los oficiales lo localizaron cerca de Vine Street. De repente, Morgan se giró, sosteniendo algo que parecía sorprendentemente una pistola. En una fracción de segundo, los oficiales creyeron que sus vidas estaban en peligro. Se disparó un tiro. Pero la bala falló. Morgan huyó una vez más, pero fue rápidamente detenido. Nadie resultó herido. El arma resultó ser un encendedor, diseñado para parecerse a una pistola Luger. Una sola elección de diseño casi cuesta una vida. El 10 de julio de 2025, a las 11:41 de la mañana, en Orlando, Florida, Estados Unidos, una Mercedes GLC gris pasó volando frente a los oficiales a 92 millas por hora en una zona de 60. Lo que siguió no fue solo una persecución. Fue una tormenta sobre ruedas, destrozando la carretera como una bala desafiando la ley y la razón. Mientras el agente perseguía, el Mercedes aceleró, zigzagueando entre el tráfico, cortando a los autos y conduciendo por los hombros. Alcanzó un horroroso 135 millas por hora. Cada segundo, una potencial tragedia casi nacida. Cerca del marcador de milla 7, el sospechoso perdió el control y chocó contra la barrera mediana. Pero incluso con 2 ruedas dañadas, siguió adelante. Ahí fue cuando el agente realizó un pit de precisión. El Mercedes giró fuera de control. La persecución terminó, pero no la historia. Alright, get ready for phone call. 54 if you can. Hold on, Mario. Hold on. Firmly stop. Firmly stop. Hey, stay back. Get back in the car. Hey, he's running real quick. Hey, stop right there. El conductor Darius Dimitri Slow saltó del vehículo y huyó a pie, solo para ser capturado momentos después. Confesó llevar drogas y estaba en estatus de liberación de preso por huir de las autoridades previamente. Los oficiales encontraron fentanilo, marihuana y casi $4,000 en efectivo. Su libertad, perdida. De nuevo.
El 11 de junio de 2024, alrededor de las 8:50 de la noche, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, un sedán oscuro pasó a toda velocidad frente a los oficiales de la Unidad de Aplicación de Pandillas de Fookie. Lo que comenzó como una parada de patrulla rutinaria se convirtió en una persecución mortal en segundos. Cuando los oficiales iniciaron la parada, el conductor se detuvo repentinamente, pero en lugar de rendirse, el pasajero del asiento delantero, identificado más tarde como Alexander Aguilar Larios, de 21 años, salió del vehículo sosteniendo una pistola y corrió hacia un complejo de viviendas. Los oficiales lo persiguieron a pie. Con cada paso a través de patios traseros y callejones, la tensión aumentaba. Aguilar Larios tropezó, con la pistola aún en la mano. Al levantarse, los oficiales vieron la amenaza elevarse con él. Un disparo resonó. Aguilar Larios fue alcanzado. Hey, I'm gonna recover the firearm just because it's fun. Los oficiales brindaron ayuda médica de inmediato. Aguilar Larios fue trasladado a un hospital local, pero fue declarado muerto más tarde. Se recuperó una pistola de 9 milímetros en la escena. Ningún oficial ni civil resultó herido, pero una joven vida terminó en un torbellino de pánico, metal y decisiones tomadas en milisegundos. Mantente atento para más momentos impactantes. Suscríbete hoy. El 24 de junio de 2025, a las 8:40 de la mañana, en el condado de Cobb, Georgia, Estados Unidos, una mañana tranquila se hizo añicos por el rugido de un camión semi-robado. Múltiples llamadas al 911 inundaron las líneas. Un gran camión estaba destrozando la carretera imprudentemente, casi chocando con otros vehículos. Los oficiales avistaron el camión en Dallas Highway. Luces parpadeando, sirenas sonando, pero el conductor no se detuvo. En cambio, se desvió hacia ambos carriles, de ida y vuelta, de Barrett Parkway. No era solo peligroso, era un caos deliberado. La persecución se intensificó. El enorme camión, ahora confirmado como robado, avanzaba a toda velocidad, ignorando cada orden, cada luz parpadeante. Para aquellos en la carretera ese día, no era solo tráfico. Era una batalla entre el control y el desastre. Just got into the eastbound lanes of travel, going the correct direction. We have a unit in front and 3 behind them. Yeah, boy, try to run, please be able to continue. We're going to notify GSP. 7514, he's now entered the other lane of traffic, and now he's just crashed back over to, so he could get a helo. 1022, he's wrecking. He just wrecked that radio. La persecución finalmente llegó a su fin y el sospechoso fue detenido. Ahora enfrenta múltiples cargos, incluyendo robo de vehículo y puesta en peligro imprudente. Pero las cicatrices que dejó en la carretera, esas tardan más en desvanecerse. El viernes 23 de agosto de 2024, alrededor de las 8 de la noche, en Blitterville, Arkansas, Estados Unidos, un Dodge Charger plateado huía de múltiples oficiales de policía de Blitterville. La persecución se acercaba a vecindarios residenciales. La amenaza no era solo la velocidad, era la cercanía a familias, hogares y niños. El agente Carter Lesendy se unió a la persecución y tomó la delantera. El vehículo sospechoso corría hacia el norte por South Division Street a 75 millas por hora, acercándose al Arkansas Northeastern College. Había que tomar una decisión rápidamente. La SEMBI ejecutó una intervención táctica de vehículo precisa. El Charger giró y se detuvo. Tanto el conductor como el pasajero fueron detenidos sin más incidentes. Sin disparos. Sin heridos. Solo puro control bajo presión.
Hands on top of your head. You in the white shirt. Una búsqueda en el vehículo descubrió una libra de marihuana, 111 pastillas de oxicodona, 30 pastillas de Adderall, una pistola y un rifle estilo AR. Podría haber terminado de manera diferente, trágicamente. Pero esta vez, la estrategia venció al caos. El 12 de junio de 2025, justo antes de las 5 de la tarde, en Mesa, Arizona, Estados Unidos, el Centro de Crimen en Tiempo Real del Departamento de Policía de Mesa detectó un vehículo robado cerca de Howard University. No era solo otro aviso rutinario. Los oficiales sabían que el vehículo había huido de ellos antes. Las apuestas eran altas. Unidades aéreas rastrearon el vehículo mientras se dirigía al este por Broadway, hasta que giró hacia un pequeño callejón sin salida. Los oficiales desplegaron un dispositivo de Garfield, pero falló. En un momento escalofriante, la camioneta hizo un giro en un brusco, se salió de la carretera y atravesó el patio de alguien, dirigiéndose directamente hacia la policía. Entonces, caos. La camioneta robada chocó contra el lado de un vehículo policial con oficiales aún dentro. Es en ese instante aterrador que ocurrió un tiroteo involucrando a oficiales. Los sospechosos, dos jóvenes de 17 años, se negaron a salir. Para lograr su cumplimiento, los oficiales desplegaron un dispositivo de distracción y dispararon balas de pimienta no letales. Put your hands up! Watch it, watch it, watch it, watch it, watch it, watch it, watch it. Get down! Get down! Here, watch out, watch it, watch it, watch it. Hands up! Hands up! Hands up! Los sospechosos finalmente fueron detenidos sin recibir disparos. El conductor tuvo heridas leves por la colisión. Ningún oficial resultó herido. Pero detrás de este desenlace hay una verdad más profunda. Las decisiones imprudentes pueden escalar a momentos de vida o muerte, para todos. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Presiona suscribirte ahora. El 9 de noviembre de 2023, a las 7:30 de la mañana, en Sandy, Utah, Estados Unidos, un chico de 16 años robó una camioneta del ejército de Estados Unidos de una estación de reclutamiento en 9400 Ave. No era un paseo por diversión. No era una broma. Un niño al volante de un vehículo militar. A veces, las cosas más peligrosas comienzan en silencio. Oficiales en South Jordan intentaron detener la camioneta, pero el adolescente huyó. Las púas para neumáticos fallaron. Pasaron horas. Luego, una llamada al 911. La camioneta estaba de vuelta, distavagando por un vecindario pidiendo gasolina. Cuando los oficiales intentaron interceptarla de nuevo, el sospechoso condujo en contra del tráfico. Entonces ocurrió lo peor. El adolescente chocó contra un motociclista, dejándolo gravemente herido. Mientras los oficiales acorralaban la camioneta en una calle sin salida, el sospechoso viró hacia un oficial. El oficial disparó su arma. La camioneta finalmente se detuvo tras chocar contra un vehículo policial. El adolescente fue sacado de la camioneta y llevado al hospital, donde más tarde murió por sus heridas. Una vida joven perdida. Una comunidad conmocionada. Y una pregunta persistente, ¿cómo alguien tan joven se sume en algo tan peligroso? Get on the ground! Stop! 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 Do not move! Do not move! Do not move! Stop! 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 Put your hands up! Hands up! Put your hands up! Hands up! Hands up! Put your hands up!
Put your hands on the fucking ground! On the ground! On the ground! On the ground! Give me your arm! Give me your arm! You got shots fired there. You're 35. Give me the animal. El 10 de noviembre de 2022, alrededor de las 10:10 de la noche, en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, Jermaine Hickson, de 42 años, estuvo involucrado en una disputa acalorada dentro de un apartamento. Durante el altercado, disparó un arma. Nadie resultó herido, pero algo más peligroso se había desatado. Un hombre dispuesto a usar la violencia sin dudar. Okay, so anyone hurt or he just is displaying the gun? No, he's walking around with a gun. He shot it. I heard the shot. He's still out there holding the gun in his hand. All right, so he did make the shots go off. Yes, he's chasing somebody. Okay, Male Hispanic. Which way is he running? I hear the yelling. Tell me which way is he running, sir? Oh, police is there. Police is there. Okay, the police are there? Yeah, unmarked unit is there. Okay, all right. No one is hurt though. I don't know because there was someone else that was like running from him and he's trying to chase that other person. Okay, but the cops are there. I see one cop pulling up, but they're not even getting out the car. Now they're getting out the car. Okay, now they're getting out. You sure Yeah. it's PD? Yes, they have it's unmarked units. They have the blue and red flashing lights. All right, sir. Thank you. I'm operator one. Oh shit! What happened? Talk to me. What happened? It's going down out there. Do they have him or are they shooting at him? Talk to me, sir. I think they're pointing. They just pulled out their guns at him. Okay, so all right, so they're handling it. Okay. All right, so they're not in any danger. Just want to make sure of that. All right, sir. I'm operator 1447. Thank you. I have more units responding though, okay? All right, thanks. Tras la discusión, Hickson salió y, mientras estaba en la calle West 36, disparó otra ronda hacia 2 civiles. No los alcanzó, pero los testigos quedaron conmocionados y las llamadas al 911 se multiplicaron. No era solo un disturbio público. Era un hombre vagando por las calles con un arma cargada y sin respeto por la vida. Cuando varios oficiales del NYPD llegaron a la intersección de West 36 y la avenida Neptune, Hickson de repente abrió fuego contra ellos. Where is he at? Oh, David, shots fired! 3-6, now two! Fuck! Oh, David, shots fired! 3-6, Neptune! Fuck! Se intercambiaron más de 30 disparos entre él y 5 oficiales, con balas volando en la oscuridad, resonando en la noche. Esto ya no se trataba solo de un arresto, se trataba de supervivencia. Oh, David, shots fired! 3-6, Neptune! Fuck! Hickson fue alcanzado y cayó. A pesar de los intentos de los oficiales por salvarle la vida, fue declarado muerto en la escena. Su arma, una Century Arms Canik TP9 Elite 9mm, fue recuperada cerca. Esa noche, las calles de Brooklyn resonaron con más que solo sirenas. Resonaron con el costo de la furia. Stop the gun! Stop! Stop shooting! Stop shooting! Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. El 27 de junio de 2025, alrededor de las 4 de la tarde, en el condado de Marion, Florida, Estados Unidos, los agentes que patrullaban la zona de Silver Pass y Fairway Circle avistaron un Kia plateado. Algo no estaba bien. Las ventanas estaban excesivamente polarizadas y la placa de matrícula estaba sospechosamente cubierta. Un pequeño detalle, tal vez, pero en el trabajo policial, esos detalles pueden significar peligro. Get out the car! Give me your, show me your hands! Show me your hands! Get out the car, show me your hands! Get out the car, show me your hands right now! Sheriff's office! Get out the car! Get out the car! Get out the car! Get out the car! Stop or I will shoot you! Get out the car! Get out the car!
El conductor, identificado posteriormente como Jordan Skin, de 24 años, no esperó preguntas. De repente dio marcha atrás, 2 veces, contra el patrullero de un agente, luego aceleró hacia adelante, iniciando una persecución a alta velocidad. El giro, un niño de 1 año estaba en el asiento trasero. La persecución se convirtió en caos. Skin atravesó cercas, chocó contra múltiples vehículos e incluso hizo que su automóvil volara por una intersección, poniendo en peligro todas las vidas en su camino. Terminó cuando los agentes realizaron una maniobra PI, haciendo girar el Kia. Skin huyó a pie hacia un bosque cercano, pero fue atrapado rápidamente. Get on the ground or I will chase you! Taser! Get on the face! Get down! Put your fucking hands on your back. No. Put your hands on your back. Try to run me over again. We don't do that in Marion County. I ain't never seen someone act like you! Dentro del vehículo, los oficiales encontraron una pistola cargada, marihuana empaquetada y parafernalia de drogas, todo al alcance del niño. Skin ahora enfrenta cargos graves, negligencia infantil, tráfico de drogas y asalto agravado contra las fuerzas del orden. El niño fue devuelto a salvo a su madre. Es un milagro que no se perdieran vidas. Gracias por ver hasta el final, tu tiempo significa mucho. Este caso plantea una pregunta importante. ¿Realmente se hizo justicia? Deja tus pensamientos en los comentarios, queremos escuchar tu opinión. Si esto te da una nueva perspectiva, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas otro análisis de un caso real. Aquí siempre son historias reales, leyes reales, consecuencias reales. Mantente curioso, mantente informado y nos vemos en el próximo.